Hola a todos. Os voy a explicar cómo instalar Windows 7 en un equipo con Windows 8. En este caso hablamos de un ordenador de sobremesa, un Packard Bell iMedia S2110. Y para instalar Windows 7, lo que debemos hacer en cualquier ordenador es modificar unas opciones en la BIOS. Encendemos el equipo y pulsamos la tecla suprimir repetidas veces hasta que nos salga la BIOS. Una vez dentro de la BIOS, aquí podemos ver el modelo, es P11-A4. Nos vamos a la pestaña Authentication. Y en la opción Secure Boot le damos a la barra espaciadora y la deshabilitamos. Seguidamente nos vamos a la pestaña Boot Options y en la opción Launch CSM le damos de nuevo a la barra espaciadora hasta que nos quede así tal cual, que nos aparezca Always. Y ahora lo que haremos será modificar la orden de arranque para que nos arranque directamente desde el CD. Le damos al símbolo menos hasta que nos quede como primer dispositivo de arranque el DVD. Eso es en este modelo de BIOS. Ahora nos vamos a la pestaña Exit, le damos a Save and Exit. Le damos a Yes. Con esto simplemente ya sería suficiente para poder instalar Windows 7. Seguiré hasta que nos coja el CD para que lo veáis, pero vamos. Ya esto es como en cualquier otro equipo. Simplemente lo más importante es hacer esas pequeñas modificaciones en la BIOS, porque si no, no nos dejará instalar Windows 7, no nos reconocerá el disco. Esperamos a que cargue los ficheros. Y lo que sí habrá que hacer será formatear todo el disco duro. Si queréis conservar la opción de introducir Windows 8, vamos a ver. Está inicializando la instalación para Windows 7. Vamos a ver si carga. Vale, aquí le damos a siguiente, a instalar ahora. Esperamos un poquitín a que se inicie el programa de instalación. Aceptamos los términos de licencia, siguiente, personalizada para instalar una nueva copia de Windows. Y lo que deberemos hacer será borrar todas las opciones, todas las unidades. Damos a opción de unidad y eliminamos. Eliminamos. El teléfono. Ahora lo cogeremos. Vamos a aceptar y seguimos eliminando.
eliminando. Y eliminamos. Una vez que tengamos todo eliminado, creamos una nueva partición, que o bien podemos utilizar todo el disco duro, o yo en este caso, como quiero hacer dos particiones, pues cogeré, pues por ejemplo, 465 gigas, unos 250 para una partición. Le damos a aplicar, aceptar. Y ya me ha creado las tres particiones necesarias para poder instalar Windows 7. Le damos a siguiente. Esta partición luego la crearé como partición de datos. Le damos a siguiente y ya comienza a instalar Windows 7 sin ningún tipo de problemas. Y ya el resto ya me imagino que lo conoceréis. Ya es simplemente dejarlo estar, dejarlo que se instale Windows 7 y funcionando. Así que espero que os haya servido de ayuda. Un saludo a todos. Hasta luego.